Buenos días. Bien, como todos sabemos, el pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General decidió declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia del virus COVID-19. Dicha declaratoria fue publicada el día 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación y a raíz de su publicación han surgido distintas interrogantes. La primera y principalmente es si dicha declaratoria de emergencia sanitaria es lo mismo o se refiere a la declaratoria de contingencia sanitaria que prevé la Ley Federal del Trabajo. Pues bien, es importante destacar en este punto, ¿sí?, que ninguna de las regulaciones sanitarias, ni la Ley General de Salud, ni el reglamento del Consejo de Salubridad General, prevé como tal la figura jurídica de la contingencia sanitaria o de la declaratoria de contingencia sanitaria. Lo que sí prevé es la declaratoria de emergencia sanitaria. Bien, dicho esto, entonces debemos de definir si la ley específica no prevé lo que es una contingencia sanitaria, entonces tendríamos que estar a su significado gramatical. Y su significado gramatical no es otra cosa, ¿sí?, que un imprevisto, que un riesgo, ¿sí? Entonces, luego estamos definitivamente ante un imprevisto. Esta pandemia, esta epidemia es por sí misma una contingencia. Contingencia que tendríamos que definir cuál es el momento de aplicación. Desde mi punto de vista, inclusive, la misma contingencia da inicio en nuestro país desde el momento en que se declara o en que entra la fase 1. Porque precisamente es la fase 1 ¿de qué? Pues la fase 1 de la contingencia sanitaria. De hecho, nuestra legislación laboral, el artículo 427, fracción séptima, lo que prevé, no prevé como tal que la autoridad declare la contingencia sanitaria. Lo que prevé es que declare la suspensión de labores. Es decir, si nosotros vemos la fracción séptima del artículo 427, la cual me voy a permitir leer para ser más preciso, la misma dice lo siguiente: la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente, ojo, es decir, lo que estamos esperando es la declaración de suspensión de labores o trabajos, la cual ya está dada en esa declaratoria, ¿sí? En esa declaratoria, aunque le hayan puesto declaratoria de emergencia, como era lo correcto, ¿sí? Entonces, y sigue diciendo el mismo artículo, en los casos de contingencia sanitaria. Es decir, lo que tiene que declarar la autoridad es la suspensión de labores o trabajos y ciertamente los casos de contingencia. Hay una contingencia, desde mi punto de vista, hay una contingencia que estamos en la fase 2 de una contingencia. Bien, entonces, ¿por qué o cuál es la diferencia con la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor? Bueno, no hay otra explicación más que el hecho de que la autoridad lo que pretendió fue darle la vuelta precisamente a la fracción séptima del artículo 427 debido a las consecuencias de dicha fracción que ahorita lo vamos a analizar. Pero, en concreto, ¿sí?, desde mi punto de vista, sí hay ya una contingencia. Ahora bien, en el peor de los casos, ¿sí?, en el peor de los casos, si nosotros tenemos que precisamente una contingencia es una eventualidad o un riesgo, ¿sí?, y en el momento en que se declara la emergencia, bueno, y no está regulado como tal la contingencia en las leyes específicas en materia de salud, pues evidentemente podríamos tener incluso como un sinónimo de una contingencia de esta emergencia, ¿sí? La fuerza mayor, ¿a qué se refiere? O el apellido de fuerza mayor que le puso la autoridad. Bueno, lo hizo con el fin de tratar de darle la vuelta a ese artículo. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, ello no es posible. ¿Por qué razón? Porque tienen naturalezas jurídicas diferentes. La causa de fuerza mayor a la que se refiere la fracción primera del 427 es una causa de fuerza mayor no imputable al patrón, pero distinta forzosamente de la contingencia sanitaria. ¿Por qué razón? Porque la contingencia sanitaria prevé una regulación específica. Es decir, la contingencia sanitaria contempla casos específicos, ¿sí? ¿Es una fuerza mayor? Sí, una contingencia sanitaria puede ser una fuerza mayor, pero no toda fuerza mayor es una contingencia sanitaria.
La fuerza mayor a que se refiere la fracción primera es una fuerza mayor derivada de cualquier otra cosa que no sea una contingencia sanitaria, porque esta tiene su regulación específica. Es decir, ¿qué podría ser o cuál podría ser la causa de fuerza mayor que contempla la fracción primera del 427? Por ejemplo, que se incendió la fábrica. Por ejemplo, que hubo un temblor y la fábrica o el negocio o el establecimiento se cayó, y por tal razón no es posible continuar con la prestación de las labores dentro del dicho inmueble, y por tanto, bueno, pues al no poder proseguir con su fin o con el objeto de esa negociación mercantil, evidentemente pues se pueden suspender temporalmente las relaciones de trabajo. Y bien, ¿cuáles serían las consecuencias de una y otra? Las consecuencias de una y otra, ¿sí? En ambos casos, lo que se le tiene que pagar al trabajador es una indemnización. No es que se le siga pagando el sueldo. En ambos casos se trata de una indemnización. En ambos casos, la indemnización no puede ir más allá de un mes de salario. Sin embargo, en el caso de la contingencia sanitaria, esa indemnización no puede ser más allá de un salario mínimo diario, es decir, sin que exceda además del mes, ¿sí? Y en el caso de la fuerza mayor, dicha indemnización tampoco debe exceder de un mes, ¿sí? Pero puede ser negociada hasta el monto total del salario, ¿sí? Entonces, esa es en realidad la diferencia entre uno y otro. Pero tiene otra diferencia fundamental. Diferencia además, ¿sí?, que nos obliga a darnos cuenta de que la emergencia por causa de fuerza mayor decretada por la autoridad no es otra cosa más que una declaratoria de contingencia sanitaria para efectos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué razón? Bueno, muy simple, ¿sí? Porque la forma de tramitar una y otra son muy diferentes, ¿sí? En el caso de la fracción primera, que es la fuerza mayor, tiene que llevarse un trámite ante la autoridad laboral competente, y ésta lo calificará y lo sancionará y lo aprobará o no lo aprobará, ¿sí? En el caso de la contingencia sanitaria no se requiere eso, y esto es lógico, el derecho es lógica siempre, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque evidentemente si yo declaro una contingencia sanitaria, lo que quiero es que la gente no salga, lo que quiero es que la gente no acuda a la junta, lo que quiero es que la gente no tenga necesidad de dialogar y celebrar convenios. Por lo tanto, desde ese mismo momento, al decretarse la contingencia sanitaria o la emergencia sanitaria, como le llamó la autoridad por causa de fuerza mayor, desde ese momento, ¿sí?, quedan suspendidas las relaciones de trabajo, ¿sí? Y desde ese momento la ley, para evitar esa negociación, prevé el supuesto y dice, ¿sabes qué? En este caso, lo que debe de proceder es el pago de una indemnización hasta por el importe de un mes de salario mínimo. ¿Qué ocurre en ambos casos si la contingencia se alarga más allá del mes? Bueno, lo que deberá de ocurrir es que si efectivamente en uno de los casos se hizo el trámite y en el otro de los casos de manera automática no se hizo, pero de manera automática está decretada la suspensión, entonces después de un mes ya no se sigue pagando al trabajador, ¿sí? Es decir, queda en suspenso. ¿Por qué? Porque la cantidad que se le da es una indemnización, no es un salario. Están suspendidas las relaciones, se le paga hasta un mes de salario. Si la contingencia o la fuerza mayor llamada por la autoridad va más allá, entonces ya no se le continúan pagando los salarios después de ese mes, ¿sí? Bien, no obstante ello, es importante señalar que desde mi punto de vista, más allá de lo que prevea la norma, más allá de la suspensión o no de las labores de la relación de trabajo con nuestros trabajadores, de lo que se trata es de que ambos, ¿sí?, empleador y trabajador, hombro a hombro, traten de sacar adelante no solo la empresa, tratemos todos de sacar adelante el país. Hoy por ti, mañana por mí. Seguramente muchos patrones tendrán la posibilidad, ¿sí?, de seguir apoyando a sus trabajadores por el tiempo necesario, y algunos otros la verán muy complicada. Hay que dialogar, hay que buscar una solución entre todos, y hay que buscar que lo más importante de una empresa, que es su capital humano, siga, continúe aún después de esta
emergencia o contingencia sanitaria, como la quieran llamar, ¿sí? Eso es lo más importante. Yo los insto a que busquen una solución con sus trabajadores y que de tal manera busquemos que se preserven las fuentes de empleo y que también obviamente subsistan las empresas, porque en ningún caso tiene que me obliguen a pagarle una indemnización mayor cuando de cualquier manera eso pudiera poner en riesgo a la fuente de trabajo. Pues bien, eso es todo. Siempre los invito a que platiquen con su abogado de confianza, con su asesor en la materia, y que tomen la mejor decisión para su empresa y para sus trabajadores. Muchas gracias.